tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pues platicaremos de un asunto que casi no se platica, pero que cobra relevante importancia en el asunto del Poder Judicial, y es justamente la administración del Poder Judicial. Y para hablarnos de ello vamos a tener como invitado al doctor Luis María Palma, quien es decano de la Facultad de Estudios para Graduados de la Universidad de Belgrano en Argentina, y a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy en esta entrevista y sobre todo que nos haya abierto un espacio en su agenda. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Es un placer acompañarlos y estar con ustedes en esta oportunidad para dialogar sobre un tema que realmente me es muy caro. Y yo les propongo, y le propongo a usted, que sin mayor preámbulo iniciemos el diálogo ante la ley. Con mucho gusto. La primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué retos enfrenta la judicatura actualmente? ¿Cuáles serían los principales retos desde su perspectiva que enfrentan los poderes judiciales? Hay para mí una problemática común que se refiere a la crisis del Estado-Nación, que afecta a todos los sectores públicos, pero que también ha repercutido en la justicia debido a una mayor carga de trabajo y del mismo modo también, una diversidad de casos cada vez más complejos, producto de la internacionalización, todo lo cual hace que con los mismos recursos sea muy difícil, a partir de normas que fueron concebidas según otros paradigmas y en otras épocas, hacer frente a una carga de trabajo cada vez más compleja y diversificada. La globalización tecnológica implica esto, implica también que muchos conceptos y formas de pensar la realidad y el derecho que nosotros incorporamos en las facultades, hoy en día se vean sobrepasados por esa misma realidad en que todo sucede, muchas cosas suceden en tiempo real y repercuten inmediatamente más allá de la latitud o del lugar en donde esto se produzca. Todo esto afecta a la judicatura porque tenemos leyes orgánicas, normas de organización y funcionamiento interno que, si bien en algunos casos se van adaptando, no reflejan ni con mucho la magnitud y la velocidad de los cambios que en nuestra propia vida personal vemos al utilizar la tecnología para muchas actividades. Esto en la justicia, si uno piensa en los actos de comunicación, si piensa en la actividad probatoria y demás, no ha sucedido con la misma potencia, pero tenemos que tratar de ir preparándonos para que sea posible y brindar a los pueblos un servicio cada vez mejor, utilizando mejor estas herramientas de la mano de una capacitación que lo permita. Claro, normalmente cuando pensamos en la actividad judicial, pues pensamos en lo que es propiamente la actividad judicial y pensamos en el trabajo del juez juzgando, pero en realidad hay otra faceta del juzgador. Y normalmente escuchamos esta idea de administrar la justicia. ¿Se puede administrar la justicia? Sí, en realidad hablamos por un lado de hacer justicia como el acto supremo que hace a consolidar la paz social y que está a cargo del juez, pero también la administración de justicia implica otra dimensión, porque mucho de la tarea del juez no pasa por resolver conflictos, sino por cumplir con actividades de tipo administrativo que le sirven de apoyo a la tarea judicial que tiene que cumplir él y que tienen que cumplir los funcionarios y empleados de la carrera judicial, pero que además le quitan tiempo para esa tarea de hacer justicia. En este aspecto, quienes somos abogados tenemos determinadas características en nuestra formación, de la cual, si es de vuestro interés, podremos hablar después, pero también tenemos determinadas carencias. No tenemos mayores conocimientos de economía, ni de tecnología, ni de administración, ni de estadística, saberes todos que son necesarios para cumplir mejor la tarea que tenemos que cumplir en la justicia, que a mi entender es cada vez más interdisciplinaria. La administración de la justicia se relaciona con esto último, con tratar de que existan perfiles de gente que pueda ocuparse de cumplir la actividad jurisdiccional y de cumplir una tarea de apoyo al juez en esa tarea jurisdiccional que él tiene a su vez que desarrollar y firmar, y por el otro lado que haya perfiles de personal más dedicados al cumplimiento de tareas administrativas, para lo cual el título de abogado no es necesario, no es imprescindible. Por eso creo que en ese sentido todavía tenemos bastante para avanzar en la línea de dar cabida a otras profesiones y otros perfiles que nos permitan cumplir mejor con esa tarea. No es lo mismo dictar una sentencia en 3 años que dictarla en 3 meses. Claro. En ambos casos estamos logrando el resultado, pero sin duda la calidad del servicio podrá tener mucho que ver también con esto último, dado que uno de esos recursos que hay que administrar
y que es el único que nunca vamos a poder ampliar, es el tiempo. Muchas veces se critica a la justicia su lentitud, y el tiempo es una dimensión que en esta época en que todo se acelera tanto, tenemos que tratar de recuperar para que haya un cierto control y una racionalidad o una adecuación mayor entre lo que las normas dicen y lo que la realidad nos muestra de cómo la justicia funciona. Fíjese que ahí me gustaría que nos detuviéramos, porque al parecer este tema de la administración pues se desdoblaría en dos posibilidades. Ya de la administración propiamente del tribunal, y hay una administración macro de todo el aparato judicial, que me imagino, que en este me quiero detener un poco, me imagino que pues implica el diseño de una política pública del Estado decidida para enfrentar los retos del Poder Judicial, ¿no? Ahora usted nos comentaba que, bueno, ha crecido exponencialmente, y yo creo que le pasa a todos los tribunales en buena parte del mundo, que las cargas de trabajo se han vuelto tremendas. Al parecer la sociedad cada vez activa mayormente los canales judiciales, y esto supone que se elabore una política pública de administración de la justicia a lo mejor un poco más agresiva, o que contemple de mejor manera pues todas estas necesidades que hay en la sociedad para poder alcanzar esa justicia pronta, expedita, con todos estos atributos. ¿Cómo diseñamos una política pública en materia de administración de justicia? Es muy interesante el punto, porque, como usted bien señalaba, tenemos por un lado que considerar el nivel macro de la política pública, pero también el nivel micro del tribunal, en el cual en distintos lugares se han llevado adelante determinados cambios a la espera de que las políticas públicas se diseñaran y ejecutaran. En este aspecto, para diseñar una política pública, yo creo que no tenemos que ponernos en situación de que solamente con cambiar un aspecto de la legislación o de la infraestructura de la tecnología vamos a lograr que el sistema judicial funcione mejor. Para mí la clave pasa por esto último, pensar en la justicia como un sistema, es decir, como un todo, diría San Agustín, que se articula en base a sus partes, en donde hay distintas áreas o componentes, todas las cuales tenemos que considerar, enseguida diré cuáles son a mi entender esas áreas, para tratar de que podamos contemplar los cambios necesarios en cada una de ellas, y que esto no implique una sobrecarga a la justicia, sino por el contrario una mejora en la prestación del servicio, acompañada de cambios en las otras. Yo para esto pienso que el diseño de la política pública necesita contemplar al acceso a justicia, vale decir, la información sobre los derechos de las personas, las vías para hacerlos valer, y también los métodos alternativos, mediación, arbitraje y otros, que pueden posibilitar una solución que no pase por los tribunales, o sea, por la justicia formal. Cosa distinta el acceso a justicia del acceso a la justicia, que sería así la justicia formal. La capacitación es otro componente, porque la educación permanente es esencial para utilizar mejor las herramientas. Yo diría que es una especie de vaso comunicante, porque todo depende de que sepamos utilizar las herramientas. A mí me pueden poner la mejor infraestructura y las mejores computadoras del mundo, y si no las sé utilizar no me sirven de nada. Lo mismo con un código procesal. Por el otro lado, la gestión, la organización interna del trabajo, el liderazgo, el trabajo en equipo, aptitudes que no aprendimos en la facultad, que las escuelas judiciales están desarrollando, pero en las cuales hay mucho que hacer todavía en el interior de cada uno de los tribunales. La administración, que a nivel macro comprende a la carrera judicial, que implica también tomar decisiones en materia presupuestaria, la administración del personal, la administración del tiempo, la infraestructura, lo edilicio, lo tecnológico, lo que a su vez también implica manejar determinada información que a nivel administrativo necesitamos para tomar estas decisiones de política judicial, la normativa, vale decir, las reformas sean legislativas, sean de normas de ordenamiento interno, en lo que se refiere al denominado derecho judicial, y por otro lado también la construcción del consenso y el diálogo con la sociedad civil. Podré comentarles algo, si es de interés, también de una experiencia de mi país en particular, a nivel diálogo cívico, porque la justicia tiene que estar abierta a la sociedad y dialogar con los distintos sectores para saber qué se necesita de cara a la mejora del servicio, y la cooperación, tanto interna como interjurisdiccional e internacional, porque este es en definitiva un campo en el cual todos nos tenemos que relacionar para colaborar y prestar un mejor servicio. Ahí, en este tema de la comunicación con lo social, me gustaría detenerme un minuto, y ahorita volvemos con el asunto de ya la administración propiamente del tribunal, porque al parecer, y esto me parece que también es un común denominador en nuestros países,
la gente se siente alejada de la justicia, o sea, no hay una conexión de ningún tipo. La gente cuando se para la justicia pues piensa en procesos súper complicados, inentendibles, el lenguaje jurídico se vuelve inclusive críptico y la gente se aleja, ¿no? Hay dentro de la política pública, o cómo podemos diseñar dentro de la política pública esa acción decidida con la comunidad. Muy interesante el punto, porque el lenguaje jurídico sin duda a veces es más lo que aleja que lo que acerca, y eso suscita desconfianza, termina siendo una barrera para el acceso a justicia, porque así como no se entiende lo que se nos está diciendo, en particular desde las personas que no tienen por qué tener este tipo de conocimiento, uno siente que hay una determinada distancia, y además esto suscita desconfianza por el hecho de que si me están hablando en mi mismo idioma, pero en un lenguaje técnico que no alcanzo a comprender, uno puede llegar a pensar que por nada bueno debe ser que le hablan así. Claro, desde luego. Y tanto más si es por escrito, con un lenguaje que incluso a nosotros mismos como abogados a veces nos resulta difícil comprender. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado el lenguaje técnico, que por supuesto es necesario en nuestra función, pero sí que tenemos que ponernos en situación de que cuando hablamos con personas o le escribimos a personas que no tienen esa formación, tenemos que tratar de ser lo más claros que podamos para que puedan ellos también entendernos. Es decir, intentar ponernos en el lugar del otro es una forma de empezar a transitar ese camino. Sí, claro. Y en este aspecto, a nivel comunicación, yo creo que la educación desde los niveles iniciales respecto de los derechos es fundamental. El diálogo, la interacción de los jueces, los fiscales, los defensores, los magistrados, yendo a las escuelas, el diálogo con los niños y al mismo tiempo el diálogo con la sociedad en foros en que esto sea posible, es lo que permite que haya una mayor cercanía y que, interactuando con otros profesionales, con los profesionales de las comunicaciones, por ejemplo, y demás, tengamos posibilidades de saber cómo se nos ve también para tratar esto de aclararlo. Por eso insisto mucho, y volveré sobre este tema después, con la interdisciplina, o sea, con que este tema es demasiado complejo para que solamente los abogados nos ocupemos de él. Claro. Usted mencionaba dentro de este diseño de política pública el asunto de la capacitación. Debe ser complejo porque hay posibilidades, las que nos alcanzan en la cabeza, pues hasta un juez, un magistrado, no es lo mismo capacitar a un juez, capacitar a un magistrado, inclusive en algunos sistemas pues se pone por grados académicos, ¿no? Se va punteando a la gente por los grados académicos que va obteniendo, como si a lo mejor el tener un grado académico redundara en un mejor servicio. ¿Cómo hacemos con el tema de la capacitación? ¿Hay algún parámetro o una guía internacional o algún estándar que se deba seguir en materia de capacitación? Yo creo que lo que la capacitación implica en la justicia, pero también en otros órdenes, quedémonos por supuesto con el que estamos en este momento considerando, implica a todos los integrantes de la organización. Por ejemplo, si uno toma en consideración un tribunal, es necesaria la capacitación del juez, del magistrado, y también del personal que con él trabaja, porque esto no puede pasar por una sola persona. Hay que pensar también en una capacitación que se desarrolle en las escuelas judiciales, pero del mismo modo tener presentes los lugares en que se trabaja para capacitar, o sea, una capacitación interna. De otra forma, uno corre el riesgo de plantear determinadas temáticas y problemáticas y soluciones que no son aplicables al ámbito de trabajo en el cual uno se está desempeñando. Por eso también hay que tener muy presente esto. Del mismo modo, junto con lo presencial, que implica la capacitación, el trabajo en talleres, claro. Esto es fundamental, para esto las exposiciones magistrales, a mi entender, no tienen utilidad, pero el trabajo en talleres, la consideración de casos reales, de cómo encarar la gestión y la mejora en la organización y el funcionamiento de la propia unidad judicial, tiene una gran utilidad, así como la tecnología, la educación a distancia, el uso de la videoconferencia, las devoluciones online, el chat, o sea, hay una serie de elementos que desde la propia tecnología hoy en día facilitarían muchísimo el acceso a la capacitación, que de otra manera estamos únicamente circunscriptos a lo presencial y nos hacen perderlos. No estoy con esto queriendo decir que pueda mediante la tecnología reemplazarse lo presencial. Creo que en las actuales condiciones es un instrumento de apoyo muy importante la tecnología y la educación a distancia, pero la presencial sigue siendo fundamental. Claro. Además, considerando la magnitud que tiene la organización judicial, y de esto podremos hablar después de alguna experiencia personal o institucional que tuve oportunidad de desarrollar, hay que pensar en que no hay tal vez un número de capacitadores suficiente para ocuparse de esto si uno quiere desarrollar una política pública de capacitación para toda la organización.
Por eso la estrategia de capacitar capacitadores, o sea, formar gente que esté en su caso posteriormente en condiciones de formar a otras personas, va a ayudar muchísimo a que posteriormente este tipo de esfuerzos y resultados sean percibidos al interior de la organización y uno sienta de esta manera que las cosas están cambiando, de a poco pero cambiando. Pero cambiando, claro. En el tiempo de trabajo, pero mucho más importante, en la calidad de vida fuera del trabajo también, porque si nos organizamos mejor, trabajando menos tiempo y con ello trabajando mejor, tendremos más tiempo para nuestra propia vida personal, que muchas veces se queda en los lugares de trabajo. Ahí me gustaría regresar. ¿Le parece bien que vayamos a un pequeño corte? ¿Cómo no? Y al volver me gustaría retomar este asunto de la vida, de la calidad de vida y también de la calidad del servicio de la justicia. Encantado. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es la administración del Poder Judicial con el doctor Luis María Palma. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la administración del Poder Judicial con el doctor Luis María Palma. Y no olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas en la cuenta de Twitter en @antelaley_MX. No olviden poner todo ello en mayúsculas. O bien enviar sus comentarios, sugerencias o dudas al correo electrónico gtenorio@up.edu.mx, donde con todo gusto los escucharemos y pues nos pondremos en contacto con ustedes para mejorar los contenidos de este programa. Bueno, doctor, pues ponemos en perspectiva el bloque pasado, qué es esto de la administración del Poder Judicial, las posibilidades que hay, platicamos acerca del diseño de una política pública que impacte directamente justamente en el buen quehacer de un Poder Judicial. Y hay un tema que llama muchísimo la atención para el auditorio que nos está viendo, el asunto de las cargas de trabajo, que es donde nos quedamos, porque claramente vemos que miembros de los poderes judiciales, pues ya ni siquiera le iba a decir, al igual que sucede en algún corporativo, pero ya ni siquiera eso, o sea, realmente son cargas extenuantes, horarios, por decirlo en un término pedestre, brutales de trabajo, y además la presión social de que se tiene que o se exige un mejor desempeño de la justicia. Sin lugar a dudas esto tiene que ver con una política pública. Si ponemos a la persona que es el juzgador, si pensamos nada más en una máquina, pues eso les queda desaparecido, ¿no? Es importante, sí redunda pensar en darle espacio al juzgador para que tenga un desarrollo personal, o simple y sencillamente tenemos que trabajar y sacar adelante los asuntos. Es fundamental considerar toda la vida de las personas porque su vida no pasa únicamente por el trabajo y además uno tiene una vocación para hacer algo determinado que no se tiene, a mi entender, que transformar en un fin en sí mismo. Esto quiere decir, a mi entender también, que tenemos que dar espacio para que la persona se desempeñe en condiciones adecuadas, pero que además tenga tiempo para su propia vida personal, lo cual requiere, al considerar la política judicial y la toma de decisiones que uno tiene que llevar adelante, de contemplar todo esto. Yo anteriormente hablaba de lo sistémico, dando la posibilidad de concebir otras formas de organizar el trabajo e incluso concebir otras formas de unidades judiciales o de tribunales, que no sean mera reproducción de aquello que estamos acostumbrados, de acuerdo con la normativa procesal decimonónica, diríamos, tradicional, sino que den más espacio a la flexibilidad, que sean menos burocráticas, que permitan, por vía de la tecnología, también realizar determinados actos que agilizan y que permiten ganar tiempo tanto a la persona como a los usuarios del mismo servicio, todo lo cual facilita un desempeño más eficaz, o sea, en términos de conseguir el resultado, y eficiente porque los recursos se utilizan mejor. En este aspecto creo que todavía hay bastante por hacer, si bien algunos cambios se están haciendo, porque la tecnología no es algo extraño a la justicia hoy en día. Cuesta, diríamos, asimilarla todavía, pero en la medida en que uno advierte cuáles son los beneficios, por ejemplo, de digitalizar la gestión, o sea, que el expediente ya no sea en papel, sino que la información circule a través
de los canales que hoy en día tenemos de fibra óptica, facilita muchísimo, e incluso desde el punto de vista de la conservación de esa misma información, que el deterioro que es propio al papel, la cultura del papel y el envejecimiento que éste tiene, e incluso a veces, como sucede en algunos lugares, el riesgo que para la integridad física de las personas pasa por la acumulación de papeles, claro, con edificios que amenazan ruina como consecuencia del mismo peso. O sea, todo esto puede quedar atrás, pero es un proceso que requiere de una planificación, una decisión política, una ejecución en el corto, en el mediano y en el largo plazo, considerando siempre la interacción interna con las personas que trabajan en la organización. O sea, conseguir una política de este tipo, más allá de que tenga una cabeza en la Suprema Corte o en el órgano competente en la jurisdicción de que se trate, requiere también de la interacción con los integrantes de la organización, claro, para que esto sea percibido como propio por todos. Claro. La pregunta obligada, doctor. ¿Podemos evaluar la labor de los jueces? ¿Se debe evaluar? Ahora vivimos en una sociedad en la que se evalúa todo. Y estoy seguro que buena parte de la gente que nos está viendo dirá, bueno, pues todo esto está muy bien, pero yo me enfrento a un juzgador que hace mal su trabajo, que tiene el juzgado pues fatal. ¿Cómo me gustaría a mí decirle a otro que este señor no hace bien su trabajo? ¿Se puede evaluar el trabajo del juzgador? Es un tema delicado porque hay mecanismos institucionales previstos en la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia, en algunos casos normativas internacionales, a los efectos de que uno cumpla la función de determinada manera. Ese es el canal principal para el control. Lo que no quita que cuando uno piensa en los mecanismos de remoción o en su caso de disciplinarios respecto del desempeño de los magistrados, puedan también tener en consideración cómo es que se está desempeñando internamente. Hay allí donde está instituido, sea el jurado de enjuiciamiento, sea lo que se denomina juicio político, en este último terreno también canales por los cuales se evalúa lo que se denomina genéricamente mal desempeño y que puede implicar también estas situaciones de desorden, de ausencias prolongadas, de mala calidad en cuanto a lo que se está haciendo por considerarse diversidad de instancias posteriores en las cuales esto es revocado o bien anulado y en malos términos. Claro. Vale decir, hay una serie de cuestiones que pueden llegar a ser consideradas. De cualquier forma, si entendemos a la independencia judicial como ausencia de interferencias, tenemos también que tratar de ponderar esto muy debidamente porque tiene que ser libre de influencias políticas, sin perjuicio de que en los ámbitos en los cuales se toman decisiones respecto de lo disciplinario y a veces, como decía anteriormente, respecto de los mecanismos de remoción, hay a veces integrantes de los poderes políticos. Pero esto requiere de una determinada delicadeza, resguardando siempre la independencia y teniendo en claro lo importante del desempeño del juez sin ningún tipo de interferencia. Claro. Aunado a esto, hay un asunto que, ha cobrado especial relevancia en los últimos años, sobre todo que incide directamente en algunos aspectos del juzgador, que es el asunto de los códigos de ética. ¿De dónde sale esta idea? ¿Por qué de repente ha cobrado tanta importancia el tema ético desde la labor judicial? ¿O por qué ahora le hemos dado tanta importancia? Yo creo que es muy importante tener una consideración de la ética debido al déficit que hemos tenido, no solo en la Facultad de Derecho, sino mucho más atrás también. En América Latina hemos tenido problemas serios en cuanto al apego al cumplimiento de la ley, diríamos, las instituciones, las reglas de conducta y demás. Felizmente esto es algo que se ha ido superando con el tiempo y hay países que son muy ponderables en este mismo sentido. Pero lo cierto es que aquella cuestión de la época de la colonia de se acata pero no se cumple, respecto de las normativas que emanaban de lo que era en su momento el reinado, la monarquía española, incidieron negativamente en todo lo que nosotros, al entender que debíamos cumplir algo y no hacerlo, termináramos no haciéndolo porque las condiciones no estaban dadas. No hubo una mayor preocupación por entender que la ley es dura como es la ley, pero es la ley, como decían los romanos en su momento, y la ética no ha estado mayormente presente en los estudios de la Facultad de Derecho. Los abogados no tenemos, más allá de códigos de ética, que en algunos casos existe mayor formación respecto de esta misma temática, y por ende los jueces, que son también abogados y se han formado en las mismas facultades que los abogados, los fiscales, defensores y futuros magistrados, tienen este mismo déficit. Ante esta situación parece necesario, si bien esto tiene que comenzar mucho más atrás con la educación inicial, a la que me refería anteriormente en otro contexto, tener una especie de código de ética, que
parece necesario que le demos más espacio a la ética y podamos empezar a analizar potenciales o reales conflictos de intereses que se nos puedan presentar y que tengamos el asesoramiento debido de pares o de personas con la experiencia necesaria que nos permitan dilucidar cuándo una cuestión puede estar reñida con la ética, porque la independencia, la imparcialidad, la profesionalidad, la objetividad, la excelencia, como dice el código vuestro, el Código de Ética de México, son temas fundamentales a la hora de poder desempeñar la función de determinada forma y que esto sea percibido por la comunidad de la misma forma. Uno de los temas que de repente más se nos presentan por lo evidente es el trato del juzgador. Ya hablamos del tribunal propiamente, de la administración del tribunal, con respecto a sus empleados, ¿no? Toda la gente que trabaja para el tribunal. ¿Tiene que tener el juzgador una capacitación específica en materia de recursos humanos? Hoy en día es necesario, porque no hemos tenido la formación ni en la Facultad de Derecho, ni en gran cantidad de casos en lo previo de la escuela judicial, allí donde tiene determinado carácter de antecedente relevante o vinculante o determinante para poder ser magistrado o juez, por lo cual no tiene por qué el juez, o quien hoy en día es juez, haber poseído esas aptitudes. Puede que las tenga naturalmente, pero puede también que no sea así, de hecho muchas veces no lo es. En esta situación, a mi entender, parece imprescindible en el actual paradigma, o sea, en el actual modelo de justicia que tenemos, que cuente con esa idoneidad gerencial. Si esto cambiara y se le diera cabida, como sucede por ejemplo en los Estados Unidos de América, a la figura del administrador de cortes, que se ocupa de muchas tareas administrativas que hoy en día de alguna manera involucran al juez, tal vez no sería tan necesario el desarrollo de esa idoneidad. Pero estamos, salvo excepciones, todavía muy lejos de llegar a eso, por lo cual en las actuales condiciones yo sin ninguna duda digo que esto sí es necesario, así como creo que respecto del personal, la integración, el liderazgo en el magistrado o juez, y del mismo modo el trabajo en equipo en relación a las personas que trabajan con estas mismas personas, es fundamental para que se pueda integrar mejor los esfuerzos y cumplir una tarea de apoyo que vaya a la medida de lo que necesita la persona que tiene la responsabilidad institucional y la misión social de hacer justicia, que es el juez o magistrado. Además porque brinda un servicio y entiendo que este servicio pues tiene que ser integral, no solamente en su labor medular, sino en todo lo que implica respecto a su tribunal. Me imagino que esto tendrá un beneficio económico para el sistema, ¿no? Sí. Podemos hablar de que a partir de una adecuada administración de justicia, de un buen diseño de una política pública en materia de justicia, ¿hay una repercusión económica para el Estado? Sí, a mi entender sí, porque en la medida en que hay una previsibilidad y un desempeño coherente por parte de la jurisdicción, uno sabe a qué atenerse respecto de un conflicto que eventualmente se le presente en cuanto a cuál puede ser esa solución. Y esto, en la medida en que es coherente, o sea que hay una estabilidad determinada, facilita a la persona que, por ejemplo, va a tomar una decisión determinada, sea en el terreno de las inversiones o en otro orden, saber si es conveniente hacerlo o no hacerlo en un lugar determinado por cómo funciona la jurisdicción. Con lo cual esto puede incidir indirectamente en lo que se refiere a la administración de justicia, pero también en lo que se refiere a la sociedad en general, positiva o negativamente según cómo funciona el sistema judicial. En lo que se refiere internamente, también, si uno tiene distintas vías, métodos alternativos, por ejemplo, y del mismo modo la solución jurisdiccional formal, o sea, la decisión del tribunal propiamente dicha, con una cierta coherencia, vamos a entender que uno puede a partir de ahí anticipar cómo serían las cosas si fuera a litigar. Y esto puede incidir en la organización porque tal vez, sabiendo que las cosas son de determinada manera, la persona decida no litigar. Y esto decrece la litigiosidad, con lo cual el tribunal o la organización en sí misma tiene menos trabajo. Del mismo modo, si damos otras vías, y con esto me estoy refiriendo más en el acceso a justicia, a los métodos alternativos, descomprimimos toda la tarea que los jueces tienen que realizar por vía de otros métodos y de otras vías de acceso que facilitan que no todo tenga que llegar al juez, que en definitiva si no se ve sobrecargado por problemáticas que muchas veces no son judiciales, a veces son problemáticas sociales, a veces son problemáticas que desde los poderes políticos no se pueden solucionar y lo más fácil es ponerlas a la justicia o tirarlas literalmente como si la justicia pudiera resolver problemáticas sociales que naturalmente no puede porque no es su competencia. Todo esto
debe ser tenido en cuenta porque sin duda que hay una incidencia económica muy grande, y creo que por la vida de todos nosotros también es así. Esto es, como usted bien lo destacaba, una función del poder, uno de los tres poderes, podríamos decir, a mi entender, desde el punto de vista de nuestros derechos, el más importante de los tres, y por el otro lado un servicio, así como todo lo que desde lo público se hace implica un servicio en donde tenemos que estar atentos a lo que la sociedad reclama para poder hacer justicia, pero también hacerlo de una manera que se entienda y que la justicia llegue en tiempo y en forma. Ahora, este servicio de la justicia, sobre todo en tiempos recientes, pues ya no solamente se ha quedado en el ámbito nacional. Al parecer ya ahora el servicio de la justicia sobrepasa los límites de lo nacional. ¿Cómo interactúan la administración del poder judicial de cada uno de los estados con estos nuevos órganos? Y también imagino que esto implicará una administración de estos órganos sostenida por alguien, ¿no? ¿Cómo el ciudadano se ve beneficiado de esa administración, de ese tipo de justicia? Si lo pensamos en el orden transnacional con la globalización como nota característica, uno observa que, dado que la tecnología nos permite vincularnos mucho más a través de, o más allá de la distancia y en tiempo real, esto apareja mayor grado de intercambio, mayor cantidad y calidad de negocios jurídicos y también potencialmente mayor litigiosidad. Esto trae como corolario que en cada país tenga que haber, siendo que las herramientas tecnológicas que se puede estar en condiciones de utilizar son similares y gradualmente uno va estando en condiciones de incorporarlas porque los costos bajan permanentemente, es necesario que haya una cierta paridad en cuanto a cómo funcionan estas organizaciones en el orden transnacional, porque esto también incide positivamente en que alguien quiera venir al país de uno a hacer algo determinado y saber que va a ser protegido en la medida en que la organización judicial funcione como corresponde. Claro. Si lo pensamos desde la relación entre los organismos jurisdiccionales a nivel transnacional, todavía falta bastante por hacer porque hay vías burocráticas como la cooperación internacional a través de los exhortos, la actuación de autoridades centrales, con la incidencia que a veces tienen los poderes ejecutivos en este mismo terreno, y en ese sentido me parece que todavía hay muchísimo por hacer para que, con la seguridad del caso a los efectos de las comunicaciones, esto puede hacerse de manera directa, debidamente validadas, por supuesto, y garantizando la inalterabilidad de lo que se informa o lo que se recibe, para que puedan los órganos de las distintas jurisdicciones de estados o bien de estados nacionales distintos comunicarse en forma directa. Pero para esto todavía falta, diría que, un tiempo considerable. Claro. ¿Hay algún estándar internacional en materia de administración de justicia? ¿Podríamos hablar de pautas internacionales, que haya consensos para administrar la justicia? Hay estándares relacionados con temáticas de derechos humanos, de justicia criminal, de justicia penal juvenil, temáticas que sin duda alguna implican desde los compromisos internacionales asumidos por los estados determinado tipo de criterios o de exigencias que las naciones deben cumplimentar. Esto, de la mano de la crisis del Estado-Nación, implica que hay normas internacionales que acotan los márgenes que los estados tienen para definir esos mismos derechos y deberes, deben cumplirlos porque es la responsabilidad internacional del Estado lo que esté involucrado, y a su vez se ven bastante limitados porque tienen que darle cumplimiento con recursos que a veces son limitados en lo interno. De manera que los estados se ven, junto con la crisis que están padeciendo, por esto que decíamos anteriormente, y de lo cual la crisis financiera de 2008 es claramente demostrativa por la impotencia de los estados para evitar algo así, pero que es ilustrativo respecto de cómo esto va sucediendo y cómo no podemos en lo concreto hacer demasiado. Sí, de todas maneras hay que tener en cuenta que frente a estas situaciones la cooperación es fundamental porque, así como la globalización implica muchas consecuencias positivas y otras negativas, advertimos que hay determinados fenómenos derivados de lo anterior frente a los cuales no se puede pensar en términos de internacionalidad sino de globalidad. A todos nos afecta el crimen organizado, la delincuencia transnacional, a todos nos afectan los desastres ecológicos, a muchos pueden afectar también del mismo modo las grandes migraciones, o sea, son fenómenos y consecuencias terribles o muy negativas que también uno tiene que acotar, y ante lo cual la cooperación es fundamental. Los estándares están allí, hay bastante para hacer todavía, se está trabajando. Yo soy integrante de una organización internacional llamada International Association for Court Administration, desde donde se ha pensado también en estándares de excelencia a los efectos de la administración de tribunales, que es el tema que a mi entender todavía tenemos que instalar más en buena parte de la región,
para darle más espacio a otras formas de que el juez pueda concentrarse mejor en su tarea con otros perfiles de disciplinas que decía anteriormente puedan ayudarlo. Claro, y es que también la labor del juez ha cambiado muchísimo. Si le parece bien, vamos a un corte, y regresando me gustaría centrarme en un tema que pasamos más o menos por encima, que es el tema ético, y por este nuevo rol del juez asumiendo ya todos estos temas internacionales. Con mucho gusto. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante con el doctor Luis María Palma. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es la administración del Poder Judicial con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Luis María Palma. Bueno, doctor, ya platicamos de qué es administrar la justicia, ya platicamos de políticas públicas. En el bloque pasado, bueno, pues estuvimos inclusive analizando estos estándares internacionales, el tema del servicio de la administración de justicia, y de alguna u otra manera pasamos por el tema ético, y hay una pregunta que se me está quedando, porque en ocasiones cuando la gente acude a un tribunal, y entonces inclusive en el tribunal está plasmado un código de ética, ¿no? Y de repente la persona pues ve que el actuar del juzgador, de la gente que trabaja en el juzgado, pues no embona con lo que dice ese gran letrero que hay a la puerta del tribunal. ¿Se puede obligar al cumplimiento de un código de ética? Es algo complejo, ¿verdad? Sí, yo veo a las normas éticas como normas deontológicas, o sea, normas que prescriben determinados comportamientos, pero frente a lo cual lo sancionatorio pasa por otro lado, que son los mecanismos institucionales que decía. Sin perjuicio de esto, siendo que tenemos todos determinado nivel de educación y sabemos qué está bien y qué está mal, me parece muy importante tratar de verificar que este tipo de conducta se desarrolle, porque de otra forma la propia institución judicial se ve afectada como un todo por el comportamiento de determinadas personas. Y en este aspecto, el rol de la capacitación es muy importante, el rol de la consulta, del asesoramiento que se pueda dar por parte de quienes tienen una experiencia en este mismo sentido también, de manera de asegurarnos de que ese proceder se observe y sea percibido como tal por la sociedad. De otra forma nos quedamos solamente en la aspiración de que el código sea una, diríamos, normativa más declamatoria que seguida en la práctica. Esto tiene que ser vivenciado como propio, tiene que ser discutido para poder aclarar dudas. Es bueno que así como existe un código tengamos la oportunidad de explicarlo, tengamos oportunidad de hacer aportes y de dialogar respecto de los mismos contenidos, porque de otra forma, si solamente tenemos la normativa, parecería que es un libro que vamos a tener en la biblioteca y nada más que eso. Y esto se tiene que vivir en todos los órdenes de la vida. Uno de los temas que también preocupa mucho es el asunto de la corrupción. Desde el diseño de una política pública dirigida a administrar el Poder Judicial, ¿se pueden poner diques contra la corrupción? ¿O se deben poner diques contra la corrupción? Sí, la justicia además tiene un doble rol en este sentido. Por un lado, porque es el órgano que investiga hechos de esta naturaleza que lindan lo delictivo o directamente implican conductas delictivas, y por el otro lado, porque internamente puede también darse esta misma situación. A mi entender, lo que esto implica es que, así como hay normativas internacionales y en algunos casos internas, que algunas de ellas han tenido, como la legislación, la Foreign Corrupt Practices Act de la presidencia de Jimmy Carter en los Estados Unidos, tiene aplicación transnacional y ha sido, por supuesto, respecto de las empresas, pero también predicable por los principios, el Tratado de la OCDE de noviembre de 1997, se trata de normativas que pueden servir como punto de referencia desde lo público, pero también considerando la conducta privada. Y en la organización judicial propiamente dicha, la ética implica también considerar la transparencia en cuanto a lo que se hace. A mi entender, lo que esto genera es la necesidad de estar atentos a cómo se administran los recursos también y a tener mecanismos de control interno para que se pueda verificar así. Claro. Solamente para concluir con este asunto de la ética, llama la atención que algunas instituciones educativas, sobre todo en el grado, pues responden a este asunto de ética metiendo dentro de la matrícula alguna materia, ¿no? Como si eso solucionara el asunto, pero yo creo que es algo más profundo, ¿no?
Totalmente, o sea, no basta con tener el contenido como una mera formalidad, además de que esto hay que practicarlo y hay que sentirlo, uno tiene que tratar de dar el ejemplo desde el rol en el cual se está desenvolviendo, sea como docente, sea como directivo en una institución determinada, sea como magistrado. Es muy difícil pedir a otros que hagan algo determinado si no se predica con el ejemplo, ¿no? Por eso la ejemplaridad en este tipo de cosas también tiene una gran importancia. Y en la facultad creo que tenemos bastante para rever, no solo respecto del contenido de la ética, sino también de cómo nos formamos para ejercer después, pero sin duda alguna teniendo a la ética como un baluarte que hay que darle un espacio a considerar para debatir, para practicar e incluso para también analizar situaciones en las cuales uno pudiera llegar a tener dudas, ¿no? Es la forma en que vemos que esto puede ser operativo. Claro. Hay un asunto que llama mucho la atención porque pues, administrar el Poder Judicial implica recursos y la solicitud de presupuesto pues normalmente está vinculada a otros procesos políticos. Y por supuesto cuando de repente algunos asuntos de esos políticos llegan a la justicia, pues se habla de una fuerte vinculación entre la justicia y lo político. Es más, hasta se habla de una politización de la justicia, justamente pues por todo este enramaje de relaciones que hay en muchos asuntos de la vida pública. En realidad, los tiempos modernos suponen una politización de la justicia. Diríamos, por un lado está la politización de la justicia y por el otro lado, aunque suene a juego de palabras, la judicialización de la política, ¿no? Claro. O sea, considerar que hay determinadas normas que deben ser observadas en un ámbito como en el otro y que a veces implican cuestiones de índole política, que pasan por la normativa constitucional, que pasan por la transparencia, que pasan por determinados principios inspiradores de normas a los que no hay que perder de vista. El juez no es simplemente una boca de la ley, como en algún momento se pensó, o sea, un ejecutor de lo que la ley dice como si fuera un silogismo, lo que él mediante la sentencia realiza, sino mucho más. Y en este sentido es una especie, a mi entender, de garante de los intereses de la sociedad, que tiene que estar atento a esto. Por el otro lado, en cuanto a la politización de la justicia, uno lo puede pensar en cuanto a lo que implican determinadas decisiones, que se vean determinados condicionantes de índole política en la toma de decisiones judiciales o en la toma de decisiones de política judicial propiamente dicha. Esta cuestión relacionada con el presupuesto, por ejemplo, daría que pensar si condiciona determinado tipo de decisiones, o bien, y este es un tema que también hay que considerar en el contexto que vivimos, que los jueces analicen las consecuencias económicas, políticas y sociales de las decisiones que toman. Este es un tema, a mi entender, candente, por el hecho de que no podemos desentendernos de lo que está pasando en el mundo o en nuestra propia sociedad cuando decidimos algo determinado. Una cosa es tener una visión deontológica basada en determinados principios y en las normas jurídicas que son aplicables, y otra tener una visión consecuencialista que puede también ir de la mano de la política. Yo diría, para esto, pensar en lo que uno va a decidir, en las implicancias que tiene, es muy importante y no va en demérito de la justicia, al contrario, habla de estar en contacto con la realidad, preservando las normas y los principios, pero al mismo tiempo advirtiendo que a veces decidir de manera rígida, siguiendo un criterio jurídico determinado, puede ocasionar consecuencias sociales muy complejas. Claro. Y también poniendo diques, ¿no?, al poder político para que no haya injerencia ya en la justicia. Hay otro tema que ha cobrado, sobre todo con las nuevas tecnologías, este asunto de poder grabar lo que sea. Y de repente pues nos hemos encontrado casos en los cuales la labor de la justicia pues es expuesta en los medios de comunicación. ¿Hay forma de poner un dique desde la administración del Poder Judicial a esta, por decirlo de alguna manera, mediatización de la justicia? Bueno, el rol de la justicia respecto de los límites al poder político es esencial porque nuestros derechos dependen de eso. La idoneidad del juez pasa por lo técnico y otros aspectos fundamentales que tienen una complejidad mucho mayor que la que implica, por ejemplo, llegar a ocupar una dignidad en un poder político. Y por otro lado, los medios están en todos los órdenes de nuestra vida, frente a lo cual la cultura del juez acostumbrado a hablar únicamente a través de sus sentencias parece haber quedado en el tiempo. Frente a esto es necesario tanto
una iniciativa como el canal judicial, como el diálogo de los jueces con la comunidad y a la vez la formación para poder estar en condiciones de interactuar con el periodismo o con quien nos está preguntando algo determinado. Por supuesto que hay que poner un límite porque así como los medios, la grabación digital puede utilizarse a los efectos probatorios, si uno registra determinado tipo de conductas o utiliza, como ha sucedido en determinadas circunstancias, cámaras ocultas para filmar determinado tipo de infracción con las debidas garantías de la incolumidad de lo que allí se ha registrado, también tenemos que tener presente que esto requiere de un determinado tipo de límite cuando estamos hablando de la privacidad o de la vida de las personas, que no debe de ningún modo verse involucrada en esto último. O sea, hay un límite para todo y hay un límite también que es la ley, por supuesto, y los principios que la inspiran cuando la ley no es lo suficientemente explícita. Claro, es inevitable, tratando de administración de justicia y hablando de los roles del juez, mencionar el tema de la convencionalidad, porque ahora el papel del juez ha cambiado muchísimo. Pues sí, ya hablamos de que se diseña un plan de administración del Poder Judicial, pero también el rol del juez es muy distinto, ¿no? En México hasta hace muy poquito nos montamos a este asunto de la convencionalidad, con las consecuencias que esto supone. Me gustaría escuchar su punto de vista respecto a la fuerza que ahora le damos a las convenciones internacionales, por ejemplo en materia de derechos humanos, respecto a los textos constitucionales. Sí, es un tema de los tiempos que ha modificado de una manera dramática nuestro propio ordenamiento jurídico, porque al tener determinados instrumentos internacionales que poseen una jerarquía, en algunos casos consagrada explícitamente, como superior a las normas internas, esto implica una revisión del ordenamiento jurídico también en el orden interno por parte de quienes tienen que aplicarlo, que son los jueces. Y esto requiere necesariamente de la capacitación, porque la toma de conciencia de esto no es sencilla. Hay una determinada cantidad de convenciones internacionales, por ejemplo en la Argentina hay tratados con jerarquía constitucional que requieren de una aprobación por una mayoría calificada del Congreso, así como hay tratados de integración que tienen una jerarquía que, como le decía, está de la mano apareada a la Constitución. Así como hay otros tratados que no tienen esa jerarquía, pero que, sin perjuicio de esto, a su vez poseen, desde la pirámide normativa, un nivel superior al de las leyes propiamente dichas. Claro. Todo esto requiere de una capacitación de los jueces y una toma de conciencia respecto de su trascendencia en el orden de los casos transnacionales, pero también de los casos internos. ¿Cuál sería el futuro? El futuro o los principales retos. Ahorita me voy a centrar desde la Administración de Justicia y luego quiero dar un pequeño brinco a la enseñanza del derecho. Bien. ¿Cuáles serían los principales retos que enfrentará la Administración de Justicia en el futuro? ¿Ustedes lo ven, todos los que están estudiando este asunto de la Administración de Justicia? Sí, en el terreno de la realización también, porque la idea es saber cuáles son los usos de la justicia hoy en día para quienes ingresan y se capacitan, pero también ir cambiando esos usos. Esto requiere de la participación del personal que trabaja en la justicia. No vamos de ninguna manera a reformar una organización importando modelos que poco tienen que ver con nuestra cultura. Tenemos que crear algo para lo cual, sin duda, que de alguna manera mejores prácticas del exterior, instrumentos, normativas, figuras, puede sernos muy útil, pero tenemos que adaptarlo a nuestra realidad sobre la base del diálogo y la participación. En lo que uno mira respecto de lo que puede venir, todo indica que se va a complejizar la carga de trabajo todavía más. Todo indica que no podemos pretender, cuando crece así la curva de trabajo de lo que nosotros tenemos, seguir creando la misma clase de unidades judiciales con un crecimiento que puede llegar a ser así, con lo cual la brecha es cada vez mayor. Claro. Esto implica que con más de lo mismo no vamos a solucionar el problema y que tengamos que repensar la forma de organizarnos para que podamos concentrar a las personas en aquello que saben hacer mejor. Me parece que la apertura a otros perfiles profesionales que mencionaba es uno de los cometidos fundamentales, por aquello de que no es lo mismo hacer justicia que administrarla, y además considerando la índole de los conflictos, ante lo cual el juez no tiene determinado tipo de saberes, así como de la tecnología no sabe de otros contenidos que pueden ser necesarios para lo que tiene que resolver. Claro. Todo esto, a mi entender, apunta a la interdisciplinariedad, que es cada vez más fuerte como exigencia, tanto a nivel de investigación como a nivel de organización y de funcionamiento de las instituciones, y nos requiere estar capacitados o contar con quienes podamos consultar a los efectos de adquirir ese tipo de conocimientos para resolver lo que debemos hacer.
Me parece que vamos también más hacia una mayor cooperación transnacional basada en el uso de la tecnología, vamos más hacia, si bien esto ya existe, el acceso a justicia online, o sea, en línea, lo que se llama ODR, Online Dispute Resolution, no solo los métodos alternativos presencialmente, sino a través de las nuevas tecnologías, cosa que existe en materia de propiedad intelectual, existe en determinado tipo de conflictos patrimoniales. Creo que es algo que se va a intensificar y diversificar mucho más todavía, pero ya es algo que vemos que está funcionando. Si bien esto también tiene que ver con lo privado, me parece que todavía en lo público hay bastante para, diríamos, avanzar, de modo que se puede incorporar y se facilite de esta forma la tarea de cada día. ¿Y la misión para las escuelas de Derecho? La misión para las escuelas de Derecho... Para colaborar con este asunto. Sí, desde mi punto de vista tiene que ver con un cambio profundo en lo que es la concepción de los planes de estudio. Uno piensa que desde la época de la Revolución Francesa, en que se consideró que para que el juez no fuera un ejecutor de la voluntad omnímoda del monarca, existieran normas generales creadas por los estados generales, o sea, por el pueblo a través de sus representantes, y el juez fuera en consecuencia quien creara una norma individual, pero que era meramente la aplicación al caso concreto de lo que la norma general y abstracta decía. Esto incidió negativamente en la formación de todos nosotros, porque nos formamos pensando en normas y no en hechos, no en la realidad. Con lo cual, el cambio entre esa abstracción en la que nos formamos, en que se estudia la ley, bastante de doctrina, poco de jurisprudencia y casi nada de práctica, el día que vamos a ejercer como abogados, como jueces, fiscales o defensores o magistrados, nos encontramos con que hay un cambio abrupto, porque tenemos que partir de la realidad, no de las normas. Es decir, lamentablemente, esta formación, que tuvo una explicación histórica, pero que a mi entender se ve superada por los hechos, hoy en día requiere de otra formulación, en donde pensemos más en la realidad, en principios, y del mismo modo en lo que tenemos que hacer para solucionar los casos con las herramientas de que disponemos. No es fácil hacerlo en el actual estado de cosas, pero tenemos que cambiarlo para que esto no sea meramente una cuestión silogística, que sin duda no lo es. Hay derechos de segunda o ulterior generación, hay una gran complejidad en las relaciones humanas, nacional y transnacionalmente, y frente a esto la práctica creo que es esencial desde la propia facultad. Eso hay que fortalecerlo y hay que pensar de otra forma. Claro. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero eso obligará a que en su próxima visita lo podamos volver a invitar. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, y bueno, a ustedes también les agradecemos que nos hayan seguido en una emisión más del programa Ante la Ley. Seguro nos veremos pronto. Hasta luego.